La cerámica está estrechamente vinculada a la historia del ser humano. Es el reflejo de su creatividad, de su evolución y de su desarrollo técnico. El vocablo cerámica proviene de la palabra griega keramos y designa a todos los productos elaborados a partir de la arcilla cocida, elaborados a partir de tierras. Y el fuego justamente presta al objeto hecho de tierra y agua su perdurabilidad y su dureza, al mismo tiempo que su fragilidad. Dentro del modelado de la arcilla, aquí vemos piezas que se trabajaron con torno, con un torno eléctrico. El modelado con torno consiste en colocar una bola de arcilla sobre el plato giratorio para luego ir presionándola hasta centrarla en el mismo. Una vez centrada, se presiona con los pulgares, se baja la masa para formar el fondo de la vasija. Y a continuación, en una forma de juego, con los dedos se van ejerciendo presiones desde el interior y desde el exterior de la pieza para darle la forma deseada. Una vez terminada la pieza, se saca del torno y antes de que la pieza seque, se procedió a ornamentarla. En algunas vemos el esgrafiado, que es hacer un dibujo con algún elemento punzante sobre la pieza todavía fresca, y también se la ornamentó aplicando engobes. Los engobes son pinturas preparadas con óxido y barbotina. Se pinta cuando la pieza está fresca. Preparamos engobe con óxido de cobalto, con óxido de hierro y con óxido de cromo, que son los que vemos que hemos aplicado acá. El cobalto es el que le da la tonalidad azul, el hierro el rojizo y el óxido de cromo el verde. Y una vez que ya la pieza está seca y con el engobe, recién va al horno para su cocción. Una de las piezas preferí dejarla en su estado natural, sin ningún tipo de barniz, y las otras fueron barnizadas con un barniz cristal, que es un esmalte vítreo que le permite mayor impermeabilidad, mayor durabilidad a la pieza, para poder ser ocupadas y para su duración. También se trabajó la fabricación de moldes, en este caso a partir de un objeto ya existente, tridimensional, que era una taza. Se preparó una cama de arcilla donde se colocó la mitad de la taza y se hizo la boca de llenado. Luego se encofró y se llenó de yeso. Con esto obtuvimos la primera parte del molde, el primer tarcel. Luego, en forma inversa, se hizo el segundo tarcel de la misma manera, y finalmente la base. Así nos quedó un molde de 3 partes o 3 tarceles, que luego sirve para hacer producción en series de un mismo objeto. Luego, con este molde y con otros más, practicamos la técnica del vaciado, que es introducir dentro de los moldes de yeso arcilla en su estado líquido, con la incorporación de algún floculante, que es lo que llamamos barbotina. Se llena el molde y se controla durante algunos minutos el espesor que vamos a querer de esa pieza, y una vez logrado se vacía la pieza sacando el resto de la barbotina. ¿Cómo funciona esto? El molde de yeso absorbe el agua y va quedando depositada sobre sus paredes la capa de arcilla con la que luego nos va a dar lugar a obtener una pieza nueva de arcilla.
Una vez vaciada la barbotina sobrante, requiere de algunas horas para que se vaya secando dentro del molde. Al desmoldarla decimos que tenemos la pieza en estado de cuero, es allí donde se hacen los retoques para emprolijar la pieza y se deja terminar de secar fuera del molde para que pierda por completo su humedad. Si metiéramos esta pieza al horno con la humedad, se resquebrajaría y no serviría. Se calcula que entre el secado de la pieza sacada del molde hasta poder hornearla, se reduce su tamaño entre un 10 y un 20%. Estas piezas se cocinan en un horno, en este caso hornos eléctricos, hornos industriales eléctricos, a una temperatura de entre 900 a 960 grados para el barro cocido y obtenemos la pieza bizcochada o el bizcocho cerámico. Una vez cocida la pieza, se puede ornamentar, se puede pintar con pigmentos u óxidos y luego darle una mano de barniz, un barniz cristal para protegerla e impermeabilizarla. A esta técnica la llamamos bajo cubierta, porque primero se ornamenta la pieza y luego se recubre con el esmalte para protegerla. El esmalte en crudo es una sustancia polvorienta que debe mezclarse con agua, se diluye con agua. Una vez bien diluida, se sumerge la pieza completamente en el esmalte para luego volver al horno y cocinarse ya a menor temperatura y obtener así ese brillo transparente, vítreo en la pieza de cerámica. En este caso, la disolución no estuvo bien hecha del esmalte cristal y por un proceso de contracción y de retracción quedó de esta manera. Se pueden ver errores en la pieza ya que sufrió trizaduras y el esmalte se ha retractado porque ha estado mal disuelto, ha sido muy espeso, demasiada cantidad de esmalte cristal sobre la pieza, lo cual produjo estos errores que podemos ver en las tazas. Otra técnica de ornamentación es lo que llamamos el esmalte sobre cubierta, que consiste en tener una pieza ya esmaltada, en este caso con un esmalte blanco brillante, y sobre ella transferir un dibujo y colorearlo con pigmentos sobre cubiertas que se mezclan con aceite de trementina. Acá vemos dos ejemplos de sobrecubierta. Uno no quedó del todo correcto porque la mezcla entre el pigmento con el aceite fue muy diluida. Entonces, al someterla al calor del horno, vemos este aspecto como entrecortado, la coloración. En la segunda pieza ya vemos fue preparado con mayor cantidad de carga, de pigmento, y se puede ver cómo tomó el color y la consistencia que corresponde sobre la cubierta de esmalte blanco. También se trabajó mayólica. La mayólica se trabaja sobre un esmalte crudo, que es una materia muy delicada, de aspecto harinoso, de consistencia polvorienta, y se desprende muy fácilmente al roce, por lo cual se pinta con óxidos o pigmentos bajo cubierta, pero el trazo tiene que ser muy decidido y ligero para no levantar el esmalte de base.
Acá vemos dos mayólicas. En la primera se trabajó de la manera que se explica. En esta segunda mayólica se le aplicó al esmalte de la base, al esmalte blanco, una cierta cantidad de CMC, que es un producto aglutinante que sirve para que justamente no se desprenda tan fácilmente el esmalte blanco, y luego se coloreó. Al tener mucha carga de CMC, con el calor del horno se craqueló, se produjo una contracción y del pigmento se craqueló y bueno, quedó con este aspecto resquebrajeado. De todas maneras, las dos técnicas se aplicaron de la misma manera, solo que en una se le agregó el CMC y a la otra no. Otra técnica que hemos ocupado acá es la cuerda seca. En la cuerda seca se delimitan los campos o las parcelas para aplicar sobre ellos colores opacos y homogéneos. En la cerámica de cuerda seca, las barreras son líneas grasas trazadas a pincel o con un lápiz graso. Cuando se trazan a pincel se prepara aceite, que puede ser de trementina o un aceite de lino refinado, agua ras y óxido negro de manganeso. Los colores disueltos en agua y aplicados a pincel con una perilla de goma suelen quedar muy gruesos para que tras la cocción permanezcan abombonados. La repulsión entre el agua de los colores y la grasa de las barreras limitan la expansión de los esmaltes, incluso cuando se encuentran fundidos en el horno. La vitrofusión es el arte de unir, fusionar, modelar y superponer vidrio con calor. Es un proceso donde se calientan dos o más vidrios a altas temperaturas hasta que estos se junten, logrando como resultado final una pieza homogénea y libre de tensiones. La técnica consiste en el uso de un horno que logre altas temperaturas, entre 650 a 950 grados, para fundir el vidrio. La técnica permite obtener piezas únicas con distintas texturas, colores, relieves y formas, y con el uso también de diferentes pigmentos de colores, pinturas esmaltadas, vidrio molido, hilos de vidrio, metales y otros accesorios que pueden agregarse y obtener piezas utilizadas para la decoración del hogar, diseño de joyería y accesorios. La vitrofusión es un trabajo artesanal, ya que cada pieza se elabora en forma individual, lográndose diseños únicos e irrepetibles. Además, podemos crear todo tipo de objetos. En este caso, hemos utilizado diferentes técnicas dentro de la vitrofusión. En el caso de los platos, podemos ver la técnica de termoformación. El vidrio, una vez coloreado o decorado, se coloca en moldes de cerámica dentro del horno para que adquieran la forma deseada. Otra técnica es la de caída libre. Un vidrio se coloca sobre un vaso de acero inoxidable, en este caso, y dentro del horno adquiere la forma que la temperatura le dé, tomándolo en caída libre, como se ve acá. Otra técnica es la de aplanamiento. En el caso de las botellas, que son objetos tridimensionales, los hemos colocado y por el efecto del calor del horno sufren este aplanamiento sin perder su forma total. Y la técnica de ensamble, con la que se han hecho la mayoría de los objetos, objetos de decoración, dijes para joyería y bueno, las muestras. El muestrario también fue hecho a través de ensamble para poder ver la variedad de colores que podemos obtener dentro de la vitrofusión.